Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, estamos de vacaciones y digo que estamos porque al final, aunque tenemos el trabajo a nivel del Servicio Aeroportuario Nacional, los turistas, se relaja un poco más en estos días. Hay una ciudad tranquila en medio de las dificultades que se tienen en Tegucigalpa y en otros sitios del país. Nuestro invitado de hoy es una de las personas que más sabe de turismo en Honduras y Centroamérica y tiene responsabilidad como secretario ejecutivo en el Servicio Aeroportuario Nacional. Y vamos a hablar de todas estas bondades que tiene Honduras. Don Ricardo Martínez, gusto saludarlo. Buenas tardes, buenas noches, buen día, porque estamos, ya me sigue usted, conectados en el mundo y usted tiene esa facilidad de conexiones por las funciones que ha tenido en asuntos de turismo. Gusto saludarlo, bienvenido. Gracias y muy amable por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí ya en el Día Internacional del Turismo, ¿verdad? Y de la aviación, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo se está trabajando esta área en el país, siendo un territorio con tantas bondades? Seguimos como en deuda, don Ricardo, de una verdadera explotación, y aquí siempre hacemos comparativos. Costa Rica, un país que a usted le tiene mucho cariño, no tiene las bondades que tiene Honduras, pero nos superan. ¿Qué debemos hacer ahora? Totalmente. Ya que trajo el tema de Costa Rica, tenemos que entender los hondureños que Costa Rica tiene 50 años de estar trabajando la naturaleza, de estar trabajando el ecoturismo. Lo peor que podríamos hacer los hondureños es etiquetarnos en ecoturismo. No es ahí donde competimos. Competimos con el arrecife y competimos con las ruinas mayas y la costa atlántica. Ese es el fuerte nuestro, ¿verdad? Pero tenemos que invertir más en promoción. Tenemos que poner millonarios presupuestos en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá y Europa, para poder atraer más turismo. Con la empresa Sunwings de Canadá, para atraer otro vuelo a Roatán y que vuelvan a La Ceiba. Los estamos convenciendo de volver a La Ceiba. Hay una insuficiencia de asientos a La Ceiba de 1.2 por cada asiento que hay de oferta, que no hay, solo hay Caimán Airways. ¿Y cómo estamos ofreciendo estos puntos? Vamos a arrancar con esas bellezas del Caribe y en aeropuertos, que por cierto tiene la responsabilidad el Estado. ¿Cómo debemos ir a ofrecer para que vengan a Honduras y que les respondamos a esos turistas que lleguen? Porque de repente se pueden tener los grandes esfuerzos a nivel de muchas áreas, porque son varios los componentes, don Ricardo. Se responde en aeropuertos, se responde en gastronomía, pero no en hoteles. Es un todo. ¿Cómo funciona esto? Es muy inteligente su pregunta. Tenemos propuesto 2 hoteles nuevos en San Pedro Sula en el aeropuerto, un Marriott y un Hilton, ¿verdad? Pero tenemos que ir al Congreso Nacional, conseguir una concesión de muchos años y demás. Pero peor aún, yo encontré los aeropuertos colapsados, Rosendo. 24 años sin ninguna inversión. Los aires acondicionados ya no tenían sentido de existir. Ni las gradas eléctricas, ni las bandas transportadoras de equipajes, era un desastre. Estamos cambiando todo eso y hoy en día estamos invirtiendo 78.7 millones de dólares en los 3 aeropuertos. Ya Ceiba lo tenemos completo,
San Pedro Sula lo inauguramos en diciembre, son casi 50 millones en San Pedro Sula. Ya abrimos cuartos fríos, arreglamos las pistas, señalizamos. Todo esto del dinero que ingresa no es de los impuestos de la gente, son las tasas aeroportuarias que nos están pagando esto. ¿Con Roatán cómo estamos? Súper bien, Roatán van a ser 25.4 millones de dólares a marzo del próximo año. Y todos estos desarrollos que se están impulsando a nivel de estos aeropuertos, los 3 internacionales, por cierto, Honduras Sí. es el país a nivel de América Central que más aeropuertos internacionales tienen. Porque, bueno, tenemos Palmerola, está Toncontín, que sigue bajo una incertidumbre, y los aeropuertos del Caribe. ¿Qué más se debe hacer para que las aerolíneas, ya me hablaba de esta canadiense, vean como un atractivo Honduras? Porque no necesariamente es que lleguen y se queden, sino incluso ser hasta un puente aéreo. Hace algunos años a Roatán venían aerolíneas de Italia con frecuencia. Ahora ha bajado todo eso, don Ricardo. Totalmente, se fue la compañía italiana de Roatán, y ahorita tenemos 3 compañías que están dispuestas a venir a Roatán, pero tenemos que extender la pista, porque son aviones Airbus 350 que pueden aterrizar y despegar de Roatán, pero tienen que ir a echar combustible a San Pedro Sula. Y eso, en términos de costo, no es rentable. Y esta obra complementaria que me anuncia para Roatán contempla aumentar la pista. Hay que aumentar 300 metros de pista, apenas. ¿Y ya hay espacio en la isla para eso? Claro que sí. ¿Sabe qué? El ingeniero Ascona pagó las indemnizaciones a los locales en la parte este y ninguno se fue. Todos están ahí. ¿Y se puede tomar ese acuerdo de la administración de Ascona del Hoyo para este incremento, o cómo pretenden ese desarrollo del aeropuerto de la isla? Hay que volver a indemnizar, porque la otra opción es rellenar en la parte oeste hasta... Robar espacio al mar. Sí, y eso sería un escándalo ecológico. No lo vamos a hacer. O sea, van por la primera opción, una segunda indemnización. Sí, exacto. ¿Y estos proyectos a qué plazo? Miren, la expansión de Roatán, que estamos duplicando las terminales, ¿verdad? Más que duplicando. La expansión de San Pedro Sula, La Ceiba, se terminan ahorita en marzo del próximo año. La expansión de Roatán, por favor, déjeme un año y se lo hago. Porque le consulto esto porque vienen años políticos y aquí siempre terminan los pensamientos de los políticos afectando verdaderos proyectos de desarrollo, sin importar el tema de color político, porque al final es un beneficio para el país. Rosendo, usted bien sabe que yo vengo de la aviación, ¿verdad? Que esa es mi especialidad, el turismo, y la presidenta me ha protegido ahí. Usted no sabe la cantidad de políticos que han querido intervenir en eso. Y ¿Lo han querido ver fuera? Bastante, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué ha descubierto? ¿Por qué esa intención? 300 proveedores. Construcción, remodelación, mobiliario, etcétera. Hay mucho dinero ahí, Rosendo. Y como somos una sociedad anónima, no interviene la ley de contratación del Estado. A propósito de Roatán, se ha incrementado la violencia en la isla y esto no deja de generar para el turista temores. ¿Cómo complementar acciones?
por parte de desarrolladores turísticos, de las autoridades locales, del gobierno central, para que el ciudadano, y no solo hablo del daño para el turista extranjero, para muchos hondureños que de pronto con algún esfuerzo, don Ricardo, van a la isla, pero sí hay algún grado de atención que se debe tener hacia Roatán, sobre todo, que es de donde más noticias tenemos. Sí, Roatán, los turistas, el turista real no está amenazado. Están amenazados los turistas que se meten a problemas, ¿verdad? Los que van a bares y a restaurantes a buscar cosas indebidas, ¿verdad? Esas ya las tiene identificadas la policía y la fiscalía y no me pregunte por qué no hacen nada al respecto. No lo sé. Pero sí es oportuno que se tenga una atención y una visión para mejorar y no ver ese enorme patrimonio turístico del país con los riesgos que lo hemos observado en los últimos días. Sin lugar a dudas. Pero mire, llega un crucero con 4,000 pasajeros y vienen 200 pasajeros que se van a estos bares y restaurantes de mal uso y lo van buscando usted. Y los taxistas saben dónde es. Y la policía sabe dónde es. Es decir, este es un asunto ya también de conciencia. Sí, pero no solo pasa en Roatán, pasa en todo el Caribe. Y la industria de los cruceros, ¿cómo potenciarla aún más? Porque solo vemos Roatán y de pronto se puede trasladar la opción de la Ceiba que me hablaba, no sé cómo está Tela con los muelles de cabotaje y las otras islas. Ni Ceiba ni Tela tienen oportunidad con los cruceros. Tienen una batimetría muy complicada, hemos hecho estudios serios de eso. Las únicas oportunidades son Trujillo y Humón, ¿verdad? Pero hay que hacer mucha inversión. Fíjese que no tanto. Podríamos salir adelante con 5, 10 millones de dólares. Le recuerdo que el muelle de Puerto Roatán, ¿verdad?, es ya de 22 millones de dólares y el de Mahogany Bay, el de Caron, es de 90 millones de dólares. No, Ricardo, y estos proyectos en Trujillo, donde tenemos Bahía Profunda, Perfecto. en Omoa también estamos en iguales circunstancias, Excelente. ¿los pueden desarrollar los privados o el Estado? ¿O se pueden hacer alianzas públicos-privadas o esa palabra es prohibida ahora? No. No, yo le pregunto a usted por el acontecimiento de la administración pasada. Yo le recuerdo que con Mel Zelaya yo era ministro de Turismo. Era el secretario de Turismo. Sí, hicimos Mahogany Bay y hicimos Puerto Roatán. Se llevó a Islas de la Bahía al 100%. La oportunidad de inversión con proyectos de zonas libres. Hicimos Solitur, que la ley de democratización fiscal quiere cancelar Solitur. Y tienen razón, porque el 70% del error de Solitur es la importación de combustible, pero no tiene nada que ver con los muelles. Esa corrección se debe hacer. Sí. Volvamos al caso de Trujillo, que esa es una bahía preciosa y no la hemos explotado, y ahora de aquí de Tegucigalpa, por la vía de Olancho, se llega rápido, reducen más de 6 horas la movilidad. Y hablando de Omoa, ¿quién puede desarrollar esos muelles, el Estado o el privado? Los privados de Estados Unidos. Carnival, Royal Caribbean Line, ¿verdad? Son los dos potenciales para eso. ¿Y qué hacer para que vengan? Porque ese es el otro, o la otra gran aspiración,
traerlos a que vean el país como un atractivo, pero para eso hay que trabajar, hay que convencerlos. Mire, ellos están listos a hacerlo, ¿verdad? Pero tiene que haber una disposición, sobre todo el Congreso Nacional, de la concesión. Tiene que haber una concesión pública de las áreas como hicimos en el gobierno de Mel Zelaya con los dos muelles. Pues es un asunto que aquí sí el político debe desprenderse del color. Totalmente. Rosendo, eso, lo que es bueno para Honduras tiene que ser bueno para todos, ¿verdad? Yo me alegro cuando Palmerola logra más vuelos, abre su aduana y demás, aunque sea competencia de San Pedro Sula o de Roatán, ¿me entienden? Pero eso es bueno para el país. Lo que es bueno para el país es bueno para todos nosotros. ¿Y sabe qué? Ese es el espíritu de la presidenta. Bueno, para terminar con el tema de Islas de la Bahía, volvemos. ¿Qué pasa con las otras islas? Ahí también, bueno, se llega por la vía marítima y aérea. ¿Hemos vendido bien Utila y Guanaja? No. Con tanto atractivo que tienen. No, son divinas. En Utila estamos transformando el aeródromo, lo estamos pavimentando, le hicimos un cerco perimetral, cortamos todo el zacate, así estamos haciendo en Tela y en Puerto Lempira y en Guanaja igual. Pero no, nos falta promover. ¿Y dónde son los nichos ideales, más allá de la inversión que en su momento se tiene que hacer para vender estas islas? Para que no solo vean Roatán, porque aquí puede venir, y esta es la apuesta que se debe tener finalmente como país, don Ricardo, un desarrollo no solo para el que tiene un hotel o para el que puede ofrecer con un guía turístico el tema del buceo, que es apetecido en el mundo. Es el microempresario, el emprendedor que puede vender sus artesanías, sus productos de casa. Mire, Utila tiene un potencial extraordinario. Utila es Ibiza, como en las Baleares. Utila es un lugar de diversión y el lugar con el costo más barato de certificación de buceo en el Caribe. Guanaja es un lugar encantador. Guanaja rebasa las Islas Vírgenes y las Bahamas en belleza, ¿verdad? Pero nos falta infraestructura y nos falta promoción. ¿Cuánto se tiene que pagar para certificar un buceador en estas islas del Caribe? En una semana, 3 inmersiones diarias a $30 cada uno, $90, 5 días, $450. Y ya va certificado. Sí, y PADI, o sea, una certificación internacional. Muy bien, don Ricardo Martínez, exsecretario de Turismo y actual secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, está con nosotros al banquillo hablando de las bondades de Honduras. Ya vamos a tocar otros temas. ¿Y cómo quedan los otros aeródromos? Allí para Tela, para el aguacate, Choluteca. Había uno en Lempira, sí, en Choluteca. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Después de la pausa seguimos con más aquí en El Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Ricardo Martínez, un experto en temas de turismo y secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional. Tela es uno de los grandes atractivos turísticos de Honduras, de Centroamérica, de muchos extranjeros, y de pronto es el lugar junto a la Ceiba que nos permite tener opciones para visitarlo. Ahí también hay un aeródromo olvidado. ¿Qué ha pasado?
No, el aeródromo es el mejor construido en Honduras. Tiene una excelente aproximación, longitud de pista. Ahí la desgracia es que hay unos barrios que están al norte de Tela, que vienen y cortan el cerco para cruzarse por la pista, ¿verdad? Lo típico del hondureño, sí. A cortar rutas. Sí, entonces estamos poniendo el cerco perimetral otra vez y seguridad más intensa, aunque la Fuerza Aérea nos ha ayudado bastante y la DSA, pero vamos a proteger más esa zona, vamos a limpiar la pista, la terminal está en excelentes condiciones, pero si aplicamos el CA4, el acuerdo que permite que las líneas aéreas centroamericanas vuelen como líneas aéreas domésticas a Honduras, tenemos 6,000 golfistas que pueden venir a Indura. Les encanta, Indura es la mejor cancha de golf en toda Centroamérica. Es un Gary Player Design, ¿verdad? Y además, el nuevo arrecife, no es nuevo, siempre ha estado ahí, pero el que ha descubierto... Los nuevos descubrimientos de Antal. De Antal. Sí, Antal ha hecho un trabajo extraordinario ahí. Son 5,000 buceadores, Rosendo, de Guatemala y El Salvador. ¿Por qué nunca terminó de dar ese paso a la excelencia Tela, teniendo unas playas maravillosas, incluso con mucha mejora en instalaciones hoteleras y ese calor humano de los negros, de los mestizos, que son maravillosos en Tela, don Ricardo? Las aldeas garífunas de Tela son extraordinarias, ¿verdad? Tienen una riqueza cultural maravillosa. Tenemos Indura y Vías Telamar, y yo sé que a usted no le gusta promover marcas, ¿verdad? Playa Escondida y La Ensenada. Tenemos súper hoteles en Tela. Y en Ceiba no digamos, ¿verdad? Ese corredor turístico es la veta de oro del turismo de Honduras. O sea, Roatán y Copán son los atractivos que pueden atraer gente del otro lado del Atlántico, pero son muy vulnerables, son muy pequeños. La costa norte de Honduras, de 700 kilómetros de playa, esa es nuestra veta de oro, con Janet Cagua y Pico Bonito y Cuero y Salado y Capiro y Calentura. Es una maravilla de costa. El Caribe no tiene eso. Nosotros sí. ¿Y cómo vendernos para Tela, para la Ceiba? Bueno, debemos incluir Trujillo, que es otro de esos polos ahí escondidos que nunca terminó de dar ese paso a la excelencia. Es más, esto no les gusta a los teleños, pero hemos escuchado de personas que conocen de turismo, no sé si usted va a compartir esto, que las playas de Trujillo, en cuanto a limpieza y arena suave, superan a cualquiera de Honduras. Un gran maestro en turismo, don Roberto Bullón, vino en el año 73 y hizo una calificación de los atractivos turísticos de Honduras. Y allí dijo que Trujillo era el mejor. Eso no hay duda. Y me van a odiar todos los hondureños por eso. Por eso. La arena. La arena, el mar, la tranquilidad del mar. La bahía de Trujillo es una piscina. Es como West Bay en Roatán. Nada más que West Bay solo tiene 1 kilómetro, ¿verdad? Pero además, usted se mete en Trujillo, usted ha estado en Trujillo. Sí, usted se mete a la bahía en Trujillo, camina 100 pasos y ve Capiro y Calentura, una belleza natural increíble, ¿no? Por cierto, ¿qué pasó con el aeródromo de Trujillo? La última vez que tuvimos la oportunidad de estar hace unos cuantos años, totalmente abandonado. Y a pesar de tener proyectos de desarrollo hotelero, solamente
con esa aspiración se quedó. Sí, le explico, allá hay un hotel al lado de la pista, hay casas al lado de la pista. Yo me acuerdo, mi gran amigo, que extraño, el finado Alan Flores, aterrizamos en Trujillo y nos parqueamos en su casa. O sea, el avión lo parqueaba en la casa de playa. Entonces, hay tantas casas de playa y hay tanta habitación de gente que no es posible reconstruir la pista allí. Sería una amenaza, ¿no?, para los habitantes. Don Ricardo, ¿y los incentivos del Estado cómo deben plantearse? La seguridad jurídica también para los desarrollos turísticos, para que el nacional que apuesta con mejoras no tenga el riesgo con sus capitales, y que también el que viene de afuera e invierte tenga la seguridad que sus recursos van a ser protegidos. ¿Qué falta ahí en turismo para que esto sea realidad? Hay tres instrumentos. Uno, la ley de fomento al turismo, que es un poco burocrática, ¿verdad? Pero que le da 15 años de exoneración de impuestos de la renta, le da libre importación de bienes o compra local exoneradas de impuesto de ventas. Y después nosotros en SAN le damos a cualquier línea aérea que inicie una nueva ruta a un nuevo lugar, exoneración total de impactos de aterrizaje, de luces, de puerto de embarque y demás. No de tasa de servicio, pero le damos todo lo que es infraestructura de pista, está libre. Y luego invertimos con el Ministerio de Turismo, un acuerdo que tenemos con la ministra Yadira Gómez, invertimos en un plan comercial, en un plan de marketing, de promoción del destino. Por ejemplo, en el caso de Air Europa, para que traigan la tercera frecuencia, le estamos apostando $500,000 para promover el destino de San Pedro Sula. Don Ricardo, y bueno, excluyamos los aeropuertos grandes para que la población, el televidente así lo entienda. Quitemos Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán. Estas otras pistas, ¿cuáles tienen capacidad en este momento para esos servicios, que vengan vuelos de otros países a nivel centroamericano y aterricen aviones de qué tipo? Hasta ATR 72, Utila, Guanaja, Tela. Es decir, son aviones de 50 pasajeros. 70 pasajeros. Pero gracias, no sé ni por qué lo hicieron, me digo con sinceridad. Gracias, Lempira. Sí, gracias. ¿No sirve, no se puede utilizar o qué? Tiene vientos cruzados, está mal construido, ¿verdad? Al grado, Rosendo, le hablo con la sinceridad de siempre, que yo volé a todos los aeródromos de Honduras para inspeccionarlo. Y mi gerente de mantenimiento y mi gerente de operaciones me dijeron: gracias, no voy con usted. Así de mal. Pero Trujillo, olvídese por lo que... El tema de las casas. Sí. El Aguacate es una estación militar y que se quede así para combatir el narcotráfico. Pero si está operando, el Aguacate es de los que opera. Sí, opera. Tutelado por las Fuerzas Armadas. Totalmente. Tienen un batallón. Choluteca, ¿cómo está Choluteca? Por cierto, don Ricardo, y hablando de turismo, queremos solidarizarnos con los habitantes de Choluteca y Valle, porque esta temporada justamente este polo del sur de Honduras siempre lo aprovecha con una gastronomía maravillosa. Así es. En el sur, pero estas lluvias complicaron todo. Si bien hay algunas atenciones en ciertas comunidades, no es lo que ellos esperaban, y nuestra solidaridad con ellos. ¿Cómo está el sur? El aeródromo de Choluteca se sostiene gracias al comercio.
camarón, todos los mariscos que se producen allá es puro. Hay productos como el melón, la sandía. El melón, la sandía, el azúcar, los azucareros usan bastante la estación esa, pero turismo no tiene. Pero sí es un puerto de evacuación en caso de emergencia. Ese lo tutelan ustedes. Sí. Y a futuro, ¿qué se piensa con un verdadero desarrollo del sur? Porque siempre se ha tenido como posibilidad, bueno, incluso para el capitalino, si alguien que vive en Tegucigalpa está a hora y media del mar. Sí, el problema, Rosendo, es que la sustitución del transporte terrestre por el transporte aéreo es muy caro. El transporte aéreo es carísimo. Otro punto, don Ricardo, el tema de la infraestructura siempre ha sido como un tabú para el desarrollo, por ejemplo, de playas como Cedeño, que tiene una gastronomía maravillosa. Debo decirle, en Cedeño yo he comido el mejor pescado frito que he comido en Honduras. Sin duda. Superior al que le pueden ofrecer en Islas de la Bahía, en Tela, en La Ceiba, en el lago de Yohoa, el de Cedeño y las diferentes playas, los emprendedores que con esfuerzo tienen ahí sus restaurantes, con ese riesgo que vienen las marejadas y se los destruyen. Las marejadas de octubre, eso es terrible. Ha destruido casas. Y esto es cíclico, porque construyen con gran esfuerzo. Hoy vienen estos problemas de cambio de tiempo y se les destruye. Claro. Entonces, mire San Lorenzo. San Lorenzo tiene de las mejores sopas de mariscos del país, con Trujillo y Tela y todos los demás, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero en realidad en San Lorenzo usted entra a una calle y hay 14 restaurantes de primera donde ir a comer ahí. Pero el problema del sur, si me permite decirlo. No, con toda la franqueza que usted tiene. Es que tiene la competencia del Caribe. La mayoría de los países de Centroamérica ¿explotan el Caribe? No explotan el Caribe. Ni Guatemala, ni Nicaragua. Solamente Honduras es. Sí, Honduras, ¿por qué? Por las bananeras. Las bananeras hicieron infraestructura en el Caribe, ¿verdad? Entonces, la competencia que tiene del sur con el Caribe hondureño es extremada. Pero el sur, yo le voy a decir una cosa. Una vez reuní a todos los ricos y famosos de Coyolito y había llevado a un par de los hondureños de origen árabe de allí, los más ricos, a Papagayo en Costa Rica, y les dije, ¿por qué no hacemos esto en el Golfo de Fonseca? ¿Sabe qué me contestaron? ¿Y para qué nos querés arruinar nuestro lugar de descanso? O sea, no hay ningún interés de estos ricos y famosos de hacer hoteles o desarrollos turísticos en el sur. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros don Ricardo Martínez, secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional. Estamos hablando de turismo y de todas las bondades. Hemos hablado mucho de mar, de playas, pero también hay otros atractivos maravillosos. Copán, Tegucigalpa. Ya vamos a hablar de ello aquí para que usted lo tenga como una opción y que está ofreciendo también Tegucigalpa, que ha estado de fiesta recién después de la pausa. Seguimos al banquillo hablando de los atractivos que tiene nuestro país para estas temporadas, que ahora lo significamos por los días libres del periodo morazánico, pero a veces es bueno planificar para aspectos de turismo. Estados Unidos quizás es el mejor ejemplo, porque muchos viajamos solo cuando tenemos esta oportunidad, pero resulta mucho más económico ir
a estos sitios en otras temporadas. Para el que puede, desde luego, incluso los costos son más cómodos, don Ricardo. Así es, Roatán está lleno, totalmente lleno. Ahora es difícil encontrar cupos. Para el feriado morazánico, sí. Sí. Hablemos de Copán, que es otro de los grandes sitios que nos proyectan como una nación 5 estrellas. Don Ricardo, ¿cómo está Copán? Ahí se viene planteando históricamente lo de un aeródromo desde hace años, pero nunca se termina de dar con la tecla. Es correcto. Río Amarillo ya está construido. Desgraciadamente el gobierno anterior lo construyó mal. Me van a odiar los del batallón de ingenieros que lo hicieron. ¿Por qué se construyó mal? Usted que conoce el tema aeroportuario. Mire, le voy a ser franco. Mi antecesor, Thierry de Pierrefait, el ministro de Turismo del gobierno de Maduro, hizo un excelente diseño de ese aeródromo. Hasta con torre de control, que no era necesario para nosotros, 17 millones de dólares. Y de ahí pues pasaron los años y demás. ¿No se hizo como Thierry de Pierrefait recomendó? No, para nada, para nada. Y entonces necesita 200, 300 metros más de pista y hay que quitar 2 torres eléctricas que son parte de la interconexión centroamericana. Eso implica que tenemos que dejar sin luz a toda Centroamérica por un día. Sí, tenemos suerte al mover. Y es una inversión millonaria. Sí, sí. Entonces, pero ahí hay tráfico, Rosendo, allá hay tráfico si volvemos a aplicar el CA4. Si pueden venir vuelos de Guatemala y de El Salvador. Que por cierto, el CA4 no está derogado, está suspendido nomás. Es asunto de voluntad política, su reactivación de los países del área. La presidenta intentó convencer a todos los presidentes y no lo logra. Pero es problema de la inmigración, ¿verdad? Ahí Estados Unidos bloquea bastante, ¿verdad? ¿Y cómo potenciar realmente Copán si se llega a movilizar 1.500 personas por semana, pero se puede duplicar o triplicar? ¿Qué hay que hacer para lograr eso? 1.500 por día. La mayoría de los turistas que entran a Copán vienen de Guatemala. Los hondureños tenemos la equivocada impresión de que los turistas que vienen de Guatemala ni siquiera saben que vienen a Honduras. Eso no es cierto. Sí conocen que es un sitio arqueológico hondureño. Vienen a un hotel hondureño, comen en restaurantes hondureños, usan guías hondureños y es un gran rédito para Copán Ruinas eso. Copán es una maravilla y se lo voy a describir brevemente así. Del cacique Lempira sabemos que es una leyenda, que peleó contra los españoles, que si usaba plumas, que si no usaba plumas, que no sé cuánto, pero nadie tiene un cuerpo ni nada así. Pero de Kinich Ahau, que quiere decir el nombre del emperador de Copán, Yaxcuc Mo, tenemos la tumba y el cuerpo en Copán. Él es el fundador de lo que es el Estado de Honduras hoy en día. ¿Y tenemos alguna estatua de eso? No. ¿Verdad? Esa maravilla, el templo Margarita, la estructura 16, que tiene 16 miembros de la realeza copanesca ahí. No le estoy hablando de lo que me está mostrando por fuera, de la Plaza de Venus, y le estoy hablando de cosas interiores, de los túneles que son maravillosos y que nos trae gente de Europa, de Estados Unidos. Mucho europeo, sí, se tiene como registro que visita Copán. El mayor número es francés. Francés porque hubo un iconógrafo que publicó libros en Francia sobre estos detalles que le estoy dando.
¿Cuál es su recomendación actual para que todas estas zonas, insisto, se potencien, no solo por el beneficio del que tiene una administración puntual, sino por el beneficio de la colectividad? Así lo registramos en Copán y puede pasar lo mismo a nivel de las cuevas de Talgo en Olancho, que son una maravilla. Los senderos de Yuscarán, que me hablaba de las maravillas que tiene Yuscarán, el paraíso, y no digamos aquí en los alrededores de Tegucigalpa, porque al final de lo que se trata es de conocer Honduras. Don Ricardo, muchos de nosotros vivimos hablando del país e incluso hasta hablamos mal y no lo conocemos, de la sinceridad de su gente, de lo maravilloso que puede resultar, incluso para un capitalino, desplazarse aquí cerca a Santana, a Jojona, a Santa Lucía, Valle de Ángeles. Y alguien va a decir, es que es lo mismo. No, depende cómo va y con quién llega. Correctamente, usted se va, por ejemplo, Santa Lucía, Valle de Ángeles, olvídese de eso, siga. Vaya a San Juancito, suba a La Tira, o continúe después de San Juan de Flores, que solo lo conocemos como Cantarranas, y siga y salga a Yuscarán. Esa es la real ruta de las minas, y es un paisaje maravilloso, y es toda la historia de la ciudad, no solo de Tegucigalpa, sino de todo el centro de Honduras. ¿Por qué se llama no Reales Minas, sino el Real de Minas? Es porque ahí los españoles buscaban oro y plata, y hay minas por todos lados. Y si usted se interesa, y lo que hay en gastronomía y cultura ahí es fascinante. Don Ricardo, ¿y se tienen las facilidades en cuanto a la educación, en encontrar la persona que lo oriente para todas estas bondades del país, o ahí hay una deuda pendiente, que hay que capacitarnos más, que hay que, bueno, a propósito de la academia, ¿va?, de buscar la formación de otro tipo de profesionales, e incluso yo aquí voy a agregar, valernos del uso o de las bondades que tiene la tecnología para involucrarlas y volvernos, utilizando un término que puede resultar hasta pesado, pero que vale, agresivos, sí, a nivel de redes, en el mundo, para que conozcan Honduras. Mire, en Copán, la Asociación de Guías de Turismo, a la cual pertenezco orgullosamente, ¿verdad?, ya tienen tours con audio, ¿verdad? Cualquiera hubiera pensado que los guías se hubieran sentido despojados de su trabajo por tener estos audios, ¿verdad? Entonces ya un turista puede contratar esa tecnología y dar toda la vuelta sin necesidad de usar un guía. Claro, prefieren al ser humano. En todas las ciudades importantes de Honduras hay excelentes guías, en todas, en todas. Hay gente con corazón, con pasión, que quieren enseñar su pueblo, ¿verdad? Que eso no le preocupe. El otro día llegué a Mapala, a la zona histórica, y me dijo un señor, óigame, yo le doy un tour y le muestro los monumentos históricos de aquí. Viera que en Ojojona, usted llega a Ojojona, Soxones se llama, y le dan toda la vuelta y le cuentan toda la historia. Yo no sé si son ciertas las historias, Rosendo, pero son buenas. Buen punto. Don Ricardo Martínez con nosotros al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo. Si usted se va a desplazar, todavía hay tiempo, vaya despacio, y una movilización que es forzada a ir despacio, porque hay muchas carreteras que están, unas en mal estado, otras se están reconstruyendo, entonces debe tener paciencia. Antes de hablar de Tegucigalpa, me dice don Ricardo que quiere contarme una historia garífona, rápida. Sí, mire, he trabajado mucho con la cultura garífuna, y entonces me he descubierto cosas ciertas y cosas mágicas, ¿verdad?
la cosa cierta es que los garífunas fueron los únicos afrodescendientes que no fueron esclavizados, ¿verdad? Satuye y Baralda vinieron a Punta Ratón y demás y en libertad. Pero hay una historia. Las danzas garífunas, por ejemplo, la punta, para sorpresa de todos los hondureños, es una danza de muerte. Cuando muere un garífuna, ese baile tan sensual, tan interesante, es porque dice, se murió un garífuna, tienen que nacer dos más. ¿Verdad? Bien. Por eso es una etnia que va a existir por los siglos de los siglos, diríamos. Muy fuerte, pero lo que le voy a contar es eso. La danza de los máscaros, cuando salen... Maravilloso, la miré por primera vez en Trujillo, de primera, con mucha lágrima, nosotros de San Pedro, con chapas, muy vistosa, muy caracoles colorida. Y demás, y entonces vienen ellos, hacen mucho ruido, los tambores suenan, es una danza de guerra. ¿Por qué? Porque las mujeres garífunas, que eran más valientes que nosotros los varones, le venían y le exigían a los garífunas, dame tus armas para pelear contra los invasores. ¿De acuerdo? Entonces, los hombres se les ocurrió vestirse de mujer y hacer mucho ruido y asaltar los campamentos de los invasores en la noche para asustarlos. Ese es el origen de la danza de los máscaros. Una antropóloga norteamericana que ha estudiado los garífunas a profundidad, ya murió, Nancy, se me olvida el apellido, pero ella me dijo, yo no sé si esa historia es cierta, pero es buenísima. Bueno, saludos a toda la comunidad garífuna, pueblo noble que ya no son propios del Caribe, están en todo Honduras y con unos aportes al país maravilloso porque son muy trabajadores, nobles y brillantes en muchas profesiones. Totalmente. Bueno, ¿cómo está Tegucigalpa? Recién pasó el 446 aniversario, el fin de semana hubo mucha actividad en la capital, se nos ha llenado de muchos vehículos Tegucigalpa, pero esperamos de que se logre una actividad puntual con tránsito, que trabaje la policía de tránsito para ayudar a descongestionar. ¿Cómo va a quedar Toncontín, don Ricardo? Toncontín se salva si aprobamos el CA4. Entonces, todas las líneas aéreas centroamericanas, TAG, CM, SAN de Costa Rica, etcétera, pueden volar a nivel centroamericano, que ahorita es un tormento. Una conectividad para viajar a San José de Costa Rica. Tiene que ir a Palmerola 3 horas antes y volar 40 minutos a San José, ¿verdad? No, es un dolor de cabeza. Y a San Salvador peor. Pero si abrimos el CA4, se nos abre la oportunidad de salvar Toncontín. ¿Y de qué dependerá de que el Estado tome la administración de Toncontín? Porque esta ha sido una gran interrogante que haya estado, porque tenemos un aeropuerto aquí en Tegucigalpa que perfectamente se puede utilizar para estos vuelos a nivel de Centroamérica y no solo estarlo usando para ir a San Pedro, para ir a La Ceiba, para ir a las islas de la bahía y vuelos privados. Imagínese usted que pueda volar de San Salvador a Roatán, ¿verdad? Entonces, o de San Salvador a La Ceiba o Guatela. Y atrae un turismo extraordinario centroamericano, pero ahorita si tiene que ir vía Panamá y tiene que ir vía Guatemala es imposible. ¿De qué depende? Depende de una decisión política. La Secretaría de Infraestructura y Transporte, que me consta que don Octavio está haciendo un esfuerzo sincero y serio para convencer a los presidentes de hacer eso. Y este es un proceso que de lograrse automáticamente abre esta ruta, o hay que irlas a negociar, o ya todo lo cubre el convenio existente. Es automático.
¿Han hecho contactos a nivel de los presidentes de Centroamérica en las reuniones para esta apertura? ¿O cuál es el verdadero obstáculo para tener prácticamente un aeropuerto inactivo? Sí. Me consta que la presidenta Xiomara Castro ha hecho un esfuerzo personal con todos los presidentes de reactivar ese acuerdo. Ese acuerdo se desconectó porque nos sacaron de la OEA cuando el golpe del Estado y por eso dejó de funcionar. Quiero cerrar con el aeropuerto de San Pedro Sula. ¿Cuándo va a estar completo ya, con actividad plena? En diciembre. En diciembre abrimos las dos nuevas terminales, la A, la B, duplicamos el espacio, mejoramos, vamos a hacer de los mejores aeropuertos, el mejor de Honduras, sin lugar a dudas, y de los mejores de Centroamérica. ¿Qué aerolíneas están buscando que lleguen al país, independientemente de los aeropuertos donde puedan tener el aterrizaje, que han avanzado y que esperan cerrar, no sé si en estos meses que le restan al 2024, don Ricardo? Al mejorar la infraestructura, le puedo asegurar que va a venir JetBlue diariamente de Nueva Jersey, ¿verdad? Van a incrementar las frecuencias de Avianca. Avianca ya vuela de Nueva York y continúa a San José, Spirit Airlines, y todas las que están ahí están esperando la nueva infraestructura para incrementar vuelos. Siempre se aspiró a que con la posibilidad de apertura de diferentes puertos aéreos se bajara el tema de los costos de los pasajes. Este es un dolor de cabeza. ¿Qué aspiración real hay para el beneficio del usuario, independientemente de las rutas que tomen? Porque observamos, don Ricardo, y ahora eso es fácil porque usted en internet lo puede consultar, que un vuelo, por ejemplo, de San Salvador le puede costar a Estados Unidos $400, a Europa $600. Pero eso no se registra aquí de Honduras. Los vuelos más baratos de Honduras son de San Pedro Sula, ¿verdad? No es Palmerola, mucho menos Toncontín, que no hay vuelos, ¿verdad? Y por supuesto, mejoramos la infraestructura, se abaratan los precios. ¿Cuándo podemos tener ya esa aspiración? ¿2025 se puede lograr? Totalmente. En el primer semestre de 2025 vamos a tener vuelos más baratos de San Pedro Sula al mundo entero. Don Ricardo, le agradezco. ¿Va a salir en la Semana Morazánica o se queda aquí en procesos de supervisión? Me va a criticar porque voy a revisar la infraestructura que estamos haciendo en Roatán. Sí. O sea, estará en Islas de la Bahía. Así es. Muy bien, gracias. Don Ricardo Martínez, experto en temas de turismo y actual secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, ha estado con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.